Muy bien, chicos, habíamos empezado a desarrollar la segunda pregunta de esta práctica que nos han propuesto en nuestro material. Es importante recordar que a partir del significado de las raíces vamos a construir, ¿no es cierto? Vamos a señalar, ¿no? Otros ejemplos donde se aplique esta raíz, ¿correcto? Esa raíz griega. Ustedes saben que bio es vida, ¿no es cierto? Bio es vida. Por ejemplo, ¿cómo se llama a esos seres carentes de vida? Se le llama seres abióticos, ¿correcto? Abióticos, ¿correcto? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la vida? Fácil, pues, profesor. La ciencia que estudia la vida es la biología. Entiéndase por bio, vida, y logos, logía, estudio o tratado, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar cómo se llaman a estos animales que pueden vivir tanto en tierra como en agua. Ah, profesor, fácil. Estos son los anfibios, correcto, como el sapo, la rana, por ejemplo, los renacuajos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahí está, mira, el empleo de la raíz bio en diferentes palabritas. Lo mismo con crono, por ejemplo. Ustedes saben que crono es tiempo, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿cómo se llama el instrumento que mide el tiempo? A eso se le va a conocer como cronómetro. Ah, profesor, excelente. El cronómetro es el instrumento para medir el tiempo. Sí, chicos, eso es muy importante. ¿Qué otra palabra con crono, profesor? Por ejemplo, si quiero periodificar y estudiar los periodos y los movimientos históricos, lo hago a través de la cronología, ¿correcto? Cronología, ¿correcto? Que estudia los fenómenos históricos y sus procesos, ¿correcto? Y otra palabra con crono, profesor, por ejemplo, se le dice a aquella persona que está desfasada en el tiempo, que se ha quedado detenida en el tiempo. A esto se le conoce como anacrónico, ¿correcto? Anacrónico. Entonces ahí está el término crono, que significa tiempo. Luego tenemos la palabra demos o deimos, que significa pueblo. ¿Qué palabra puede utilizarse para nombrar al gobierno impuesto y hecho a través de la consulta popular? Profesor, a eso se le va a conocer, a eso se le va a llamar como democracia. Lo que muchos piensan instaurar al llegar al poder, pero luego ya no es democracia, sino más bien se vuelve dictadura, pues, ¿no? Esa es democracia. Por ejemplo, ¿cómo se llama el estudio que describe los lugares, los pueblos o también los sectores habitacionales y sus diferencias en clases sociales? A eso se le va a conocer como la demografía. Demografía, chicos, ¿correcto? Ahí está la demografía. Y otra palabra donde se utiliza el demo, por ejemplo, es un discurso político el cual trata de convencer a una persona a votar o a elegir por aquella que está brindando ese discurso, ¿correcto? Y que por lo general se hacen promesas que jamás se cumplen, pero que suenan bien en el proyecto como tal. A eso se le llama, chicos, demagogia, ¿correcto? Demagogia. Ahí está. Eso es importante recordar. ¿Qué cosa es hemo o qué es hemato? Hemo o hemato, chicos, significa sangre. Por ejemplo, ¿cómo se llama a esa cualidad o a esa característica de que tu piel se ponga morada a través de un golpe? A eso, ¿cómo se le llama?
A eso se le llama o se le conoce como hematoma, ¿correcto? Se le conoce como hematoma. Por ejemplo, ¿cómo se llama a esas personas que son aficionadas, ¿no es cierto? Aficionadas a beber sangre, como Drácula, por ejemplo, ¿no? Estos son hemófilos, hemofilia, ¿correcto? Ahí está. Y otra palabra donde se utilice hemo, que es sangre, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estos elementos constituyentes de la sangre que la purifican y la limpian? A esto se le conoce como hematocitos, ¿correcto? Hematocitos, ¿correcto? Hematocitos, ¿correcto? Ahí está. Eso es importante recordar. Mira, que hemos utilizado la palabra hemo o hemato. Luego encontramos lito. Lito significa piedra. Por ejemplo, ¿cómo se llama la actividad de escribir en piedra? Se llama, a esto se le conoce como litografía. Litografía, ¿correcto? Ahí está. ¿Cómo se llama, ¿no es cierto?, la capa, ¿no es cierto?, que envuelve a la Tierra y, lógicamente, que registra el choque de placas tectónicas para la producción de los movimientos sísmicos. A esto se le conoce como litosfera. Litosfera, ¿correcto? Ahí está. ¿Y cómo, por ejemplo, se llama al periodo antiguo, al periodo donde el uso de la piedra era el único elemento importante? A eso se le llama o se le conoce como el periodo del paleolítico. Paleolítico, ¿correcto? Ahí está. Ah, profesor, muy bien. En esas tres palabritas hemos agregado la palabra lito. Correcto. Micro, ¿qué cosa es micro? Micro es pequeño. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la cualidad de este ser minúsculo, pero que tiene vida? ¿No es cierto? A esto se le conoce como microorganismo. Microorganismo. También, por ejemplo, puede hablarse de los microbios, ¿correcto? Microbios también. Y también podemos dar cuenta definitivamente de estos animales o seres que tienen el cerebro muy pequeño. A eso se le va a conocer como microcéfalos. Microcéfalos, ¿correcto? Por ejemplo, como la esponja de mar, ¿no? Tienen un cerebro muy pequeño, microcéfalos, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué cosa es poli? Poli es varios, chicos. Poli es varios. Por ejemplo, ¿cómo se llama la persona que habla varios idiomas? A esa persona se le conoce, chicos, como políglota. ¿Cómo se llama a ese objeto que tiene muchos colores? Polícromo, ¿correcto? ¿Y cómo se llama, por ejemplo, a la acción de adorar a muchos dioses? A muchos dioses. ¿Cómo se le conoce o cómo se le llama a esta persona? Se le conoce o se le llama politeísta, ¿correcto? Politeísta. Ahí está, hemos señalado y completado eso que se nos estaba pidiendo. Por cada raíz que se nos daba, teníamos que poner ejemplo de tres palabritas importantes allí. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante es que forme palabras con los sufijos correspondientes que nos dan acá. Si hablamos de sufijos, decimos que van después de la raíz. Ustedes saben que ismo es doctrina. Nos dan el ejemplo de aquí nos dan el ejemplo de monoteísmo. Pero también podemos colocar por acá cristianismo.
También podemos colocar budismo. También podemos colocar surrealismo, corriente literaria que se basa en elementos surreales o ficticios. También puede ser ahí surrealismo, ¿correcto? Itis, que es inflamación. ¿Cómo se le llama a la inflamación de los intestinos? ¿No? Se produce, por ejemplo, cuando tengo dolores de abdomen por no poder de alguna u otra manera hacer mis deposiciones. A eso se le conoce como enteritis, ¿correcto? Inflamación del intestino. ¿Cómo se le llama, no es cierto? O cómo se le conoce, ¿ya? ¿Cómo se le llama o cómo se le conoce, por ejemplo, a la inflamación del oído interno? A eso se le conoce como otitis, inflamación del oído interno. Ista, por ejemplo, es ocupación. Acá podemos colocar, por ejemplo, la persona que trabaja en oficina. Eso se le conoce como oficinista, ¿correcto? Oficinista. También, ¿cómo se le llama a la persona que se encarga de las conexiones eléctricas de una casa? Se le conoce como electricista. Ahí está, electricista. Ya sabes que ICA es relativo a. Por ejemplo, yo puedo decir práctica, ¿no es cierto? Relativo a la praxis, práctica, ¿no es cierto? También puedo decir, por ejemplo, atmosférica, ¿correcto? ¿Relativo a qué? Relativo a la atmósfera, ahí está. ¿Y qué cosa es erio? Erio indica lugar. Por ejemplo, ahí nos ponen monasterio. Yo puedo decir también magisterio. Magisterio indica el lugar donde se reúnen pues los maestros. También puedo decir, por ejemplo, que indica el lugar, ¿no es cierto?, de donde se registra o donde se, digamos, purifica. Entonces esto sería deleterio, ¿correcto? Y listo, con eso hemos completado las palabras que utilizan el sufijo ismo, itis, ista, ica y erio. ¿Correcto, chicos?